Muy buenas tardes. Yo voy a platicar sobre el sistema de frenos, el sistema de frenos de la tercera unidad de nuestro departamental de la materia de sistema de dirección, freno y suspensión. Y pues damos comienzo. Mis compañeros partícipes dentro de esta exposición es mi compañero Oscar Alberto Gramillo Rocha, Alfredo Manuel Castorena Martínez y yo soy el que va a exponer, que es Eduardo Rafael Acosta Valenzuela. Los temas de los que vamos a platicar los tenemos aquí expresados, hice un itinerario para tener una información de qué es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar una pequeña breve introducción de qué es el sistema de frenos como tal, qué es lo o su función y sus partes más importantes. También vamos a hablar sobre los frenos de tambor, vamos a hablar sobre los frenos de disco, el freno de estacionamiento mecánico, el freno de estacionamiento eléctrico. En el siguiente punto son los circuitos de frenos, sistemas de mando de frenos y correctores de frenado. Estos van dentro de la misma explicación porque es un conjunto que básicamente es el sistema de frenos. Vamos a ver también la información del servofreno, que es parte también del sistema de frenos, el sistema ABS de Bosch y el sistema ABS-T, que son nuevas innovaciones al sistema de frenado convencional que conocemos hoy en día. También vamos a hablar sobre el asistente de frenado con gestión electrónica y el frenado selectivo Sensotronic. Y finalmente, lo más actual, que es el frenado regenerativo, que lo vemos más a menudo con los vehículos híbridos, incluso los vehículos eléctricos ya también traen este tipo de frenado regenerativo y pues damos comienzo. Lo primero es que vamos a ver la introducción. Para poder conocer cada parte que vamos a hablar sobre en esta exposición tenemos que saber principalmente qué es el sistema de frenos. En este caso, el sistema de frenos nos dice que el sistema de frenos es uno de los elementos de seguridad más importantes de un automóvil. Pero ¿por qué es un sistema importante, de los más importantes? Porque básicamente si no tuviéramos frenos, subirnos al carro sería un riesgo importantísimo dentro de nuestra vida. Dice que este mecanismo ofrece protección ya que permite tener un vehículo en movimiento. Esto es a lo que me refería, con que no es tan fácil que solamente nos dediquemos a esto de esta manera sin un sistema de frenos. ¿Por qué? Porque el momento de mover un vehículo a unas velocidades para poder llegar de un punto A a un punto B, pues deben de haber restricciones vehiculares, como son los límites de velocidad, los semáforos, las paradas continuas. Esto es para poder facilitar el no arriesgue de personal, tanto el conductor, pasajeros como peatones. Entonces, básicamente esto es habitualmente, o sea, desde que ha existido el primer carro hasta el día de hoy, tiene que tener un sistema de frenos. El proceso de frenado consiste en que un cuerpo se ponga en contacto con otro en direcciones opuestas. Por ejemplo, en el caso del freno de tambor, que más adelante vamos a ver, son las zapatas con el tambor. En el caso del freno de disco, pues las balatas con el disco. Y pues bueno, nos dice que esto genera una fuerza que se conoce como fricción, la cual se opone al movimiento del cuerpo hasta conseguir detenerlo. ¿A qué me refiero con esto? Que es importante tener en cuenta que la fricción dentro de nuestro sistema va a generar un frenado muy importante. ¿Por qué? Porque está oponiéndose a la fuerza contraria del giro. Esto básicamente porque en los dos casos que tenemos, tanto en el freno de tambor como en el freno de disco, tenemos un poco de contacto, bueno, no un poco, sino un contacto importante de las zapatas con ya sea con el tambor o con el disco. Es importante bastante tener en cuenta esto porque es el funcionamiento básico, ya sea para el freno de tambor o para el freno de disco, el contacto directo con ayuda de una fuerza externa a una fuerza interna, le llamo yo, para poder frenar este tipo de vehículos. La primera parte que vamos a ver es las partes más importantes del sistema de frenos que podemos tener en conjunto dentro de este sistema, ya que me hubiera gustado tener más información de un sistema más actual, que es como el frenado regenerativo,
pero en este caso me voy a enfocar solamente en el sistema de tambor y de disco y más adelante me enfocaré en el frenado regenerativo. Pero bueno, básicamente trato de expresar en las siguientes diapositivas los elementos que tenemos en común con los dos sistemas, que son el freno de tambor y el freno de disco, como por ejemplo el pedal. El pedal es un claro elemento que no falta ni en el frenado de tambor ni en el frenado de disco. Dice el pedal es el elemento que debe presionarse para accionar el sistema de frenos. Esto debido a que tenemos que ejercer el vehículo, bueno, el conductor tiene que ejercer una fuerza para poder accionar el sistema. Dice que el elemento que debe presionarse para accionar el sistema de frenos, la presión que se ejerce sobre el pedal, mueve un pistón que está ubicado en el cilindro principal y esta acción desencadena la acción de frenado. Entonces, básicamente es el pedal primeramente. ¿Por qué? Porque el conductor decide cuándo no tiene que frenar y cuándo no tiene que frenar. Básicamente eso es lo más importante dentro de este sistema, bueno, dentro de este elemento, que es el privilegio de poder tener el conductor el control dentro del frenado o no frenado de su sistema. Actualmente ya tenemos sensores que nos ayudan a detectar el frenado de emergencia, el frenado antes de un choque, pero que vamos a verlo más adelante, pero básicamente esa tecnología se aplica directamente en esta parte, en el pedal, porque es cuando el conductor desea detener el vehículo, cuando el vehículo eh, sabe, tanto de manera mecánica como de manera electrónica, como de manera mecatrónica, que el conductor desea frenar su vehículo. Elemento que también vamos a ver es el líquido de frenos, que también es indispensable dentro del sistema, tanto en el sistema de frenos como en el sistema, digo, tanto en el sistema de frenos de tambor como en el de disco. En este caso tenemos que el líquido de frenos es un fluido hidráulico especial que transmite la fuerza que se ejerce en el pedal hacia los cilindros de la llanta. Se compone principalmente de derivados del poliglocol y tiene un elevado punto de ebullición debido a que los frenos producen calor en exceso. Esto es importante mencionarlo porque muchas de las veces pensamos que es más fácil cambiar nada más cualquier tipo de líquido para poder sustituirlo para poder tener un frenado mejor, pero realmente el líquido tiene que tener propiedades específicas, como por ejemplo que tiene que tener una alta eh, o sea, no tiene que ser comprimible, tiene que tener esa propiedad y que tiene que tener una propiedad, como nos lo dice en este texto, una ebullición muy alta. ¿Por qué? Porque la fricción que generamos tanto en el tambor como en el disco es bastante alta, entonces el líquido tiene mucho contacto con este tipo de sistemas. Entonces es importante no tener una ebullición dentro de nuestro sistema para también no generar aire y generar un lag dentro de nuestro frenado. El siguiente elemento que me gustó mencionar o que me gustaría mencionar es la bomba de frenos, conocida también como cilindro maestro o bombín. Eh, este se encarga de convertir la fuerza ejercida por el pie en presión hidráulica que acciona a otros elementos como cilindros y calipers. En este caso, este elemento lo tenemos como el reactivador cuando para transmitir la señal hacia las cuatro ruedas para frenar, que pasa previamente por un elemento que es el siguiente que vamos a ver, pero primero tiene que pasar por este sistema para poder manejar una buena frenada, ya que la bomba de frenos regula también la presión que se está ejerciendo, o sea, desde ahí ya empieza a hacer la frenada y esto pasa en milésimas de segundo. El siguiente elemento que me gustaría mencionar es el servofreno. El servofreno es un elemento que multiplica el esfuerzo que se hace sobre el pedal y permite potenciar la acción de frenado. Esto nos quiere decir, o sea, no es solamente que el chofer quiera frenar el vehículo y pum, ya se va a frenar. O sea, no es así, no es de esa manera, sino que a través de este tipo de sistemas es que el multiplicador a través del método de Pascal, que lo vamos a ver también más adelante, eh, pueda ejercer una presión bastante alta para poder así frenar su vehículo a través de la fricción. Eh, el servofreno lo vamos a ver también más adelante con más con más especificaciones, pero el servofreno básicamente es esto, es un multiplicador de fuerza para poder enviar a las cuatro ruedas la presión necesaria para el frenado. Y bueno, teniendo ya en contexto más o menos qué es el sistema de frenado y sus partes más importantes, vamos a empezar ya con el desarrollo dentro de los parámetros que se mencionaron.
En este desarrollo me gustaría mencionar que es un poco bastante largo, entonces vamos a ir un poco a poco, esperando que no queden dudas dentro de este sistema. Entonces, de tambor, me gustaría mencionar algo de historia dentro del freno de tambor, que es que los frenos de tambor que conocemos hoy en día fueron inventados en el año 1902 por Louis Renault, pero no fue hasta 1930 cuando se introdujo el accionamiento hidráulico de los frenos. Esto nos da a entender que desde el 1902 tenemos un sistema de frenado funcional, un sistema de frenado que sirve, que es aprovechable. ¿Por qué? Porque en esos tiempos no teníamos una calle pavimentada, no teníamos eh, la vialidad como ahora la tenemos. Entonces, a pesar de que no se conducía tan rápido como actualmente, pues realmente necesitaban un frenado porque no es tan fácil que nada más llegues y te estampes, ¿no? Con algo para poder frenar. Entonces, me gustaría mencionar este tipo de cosas que es un poco de historia del freno de tambor. Y tenemos ahí una imagen del primer Renault que utilizó tambor, que bueno, no es ni cercano a lo que conocemos ahora, pero que realmente fue una muy buena iniciación dentro de este sistema. El principio del funcionamiento de este tipo de frenos es muy sencillo. Las zapatas del freno presionan por dentro del tambor para tener movimiento mediante la fricción. Esto quiere decir que todo el sistema de frenado sucede dentro de está encapsulado, está dentro de un sistema que nos permite poder frenar este vehículo. Sus componentes funcionan de la siguiente manera. Cuando apretamos el pedal de freno, que es como ya lo mencionamos anteriormente, el sistema hidráulico lleva el líquido de frenos hasta el bombín o los bombines que gracias a sus pistones presionan las zapatas con el tambor. Esto quiere decir que también los bombines ejercen también un multiplicador de presión para poder ejercer todavía una presión más vasta para poder tener el contacto con el tambor. El siguiente punto que tengo anotado aquí es que cuando dejamos de pisar el pedal, unos muelles recuperadores separan las zapatas del tambor, porque si no, imagínense, con la fricción y con los metales calientes, pues es muy probable que pueden llegar en un momento a quedarse pegados, que realmente yo no he sabido de algún tipo de información de este tipo que yo haya visto, pero yo deduzco que este tipo de cosas pueden suceder. También puedo darme cuenta que los muelles recuperadores nos sirven para poder tener una regulación de nuestras zapatas y saber hasta qué límite estamos llegando y cuándo es necesario cambiarlas. Dice, los elementos básicos del freno de tambor son las zapatas, el cilindro hidráulico, los muelles, la palanca ajustadora y el propio tambor. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Dice los elementos del freno de tambor. Pues tenemos ahí un pequeño esquema que nos, que nos informa más o menos que es el plato del freno, que es donde se encuentra pues, básicamente todo el sistema, el elemento de reajuste automático, que son los muelles que regresan, el, la zapata primaria, también tenemos una zapata secundaria, el bombín, que es el que multiplica ese tipo de cosas, tenemos el tambor que va por fuera, que es la que tiene contacto con la llanta y que está girando, tenemos también la palanca de freno de mano, el chicote, digámoslo, el muelle recuperador, también tenemos ese tipo de cosas, este, tenemos el soporte de apoyo y también tenemos el cable de freno de mano. Eh, Voy a pasar a la siguiente. Las zapatas, vamos a usar con las zapatas. Al tener que apretar el tambor desde dentro, las zapatas tienen forma curva para adaptar su forma. ¿Por qué? Para tener el mayor contacto con el área posible con el tambor, para poder así tener el frenado necesario para poder tener el vehículo. Porque si tuviéramos a lo mejor otro tipo de material, o más bien otro tipo de figura, pues podría llegar a tener una ruptura y podríamos provocar un accidente. Por eso es que son con esa forma curva para poder tener el mayor contacto con el área posible dentro del tambor. Lo que sigue es el cilindro hidráulico o el bombín. Los bombines o cilindros son los componentes que se llenan de líquido de frenos, cuya presión hace que los pistones salgan y empujen las zapatas hasta el tambor. A esto es a lo que me refiero. Los bombines son una parte bastante crucial dentro de nuestro sistema, porque dentro de ellos se genera la presión necesaria para poder generar el frenado. También tenemos los muelles recuperadores. Los muelles recuperadores son los encargados en regresar las zapatas a su lugar. ¿Por qué? Porque, como lo dije, puede llegar en un momento en el que las zapatas puedan tener un contacto fijo y que todo el tiempo esté frenando y va a generar un desgaste también mayor dentro de las zapatas y pues
tendríamos que cambiarlo con más regularidad. El es el tambor mismo. El tambor mismo que es lo más importante dentro de este sistema de freno de tambor, porque se trata de la pieza que encapsula todo el sistema de frenos y que percibe la presión de las zapatas, que tiene el contacto con la llanta, que gira, que es donde realmente se ejerce la presión para poder generar un frenado. Está fijado al buje de la rueda para girar con ella, mientras que las zapatas y el resto de los componentes van acoplados al plato fijo que está atornillado a la mangueta. Esto nos damos cuenta de que desde aquí ya tenemos un avance bastante importante dentro de este sistema y pues básicamente esto es el sistema de frenos de tambor. Es un sistema bastante ya, digámosle, obsoleto, aunque no es la manera correcta, pero sí es un sistema que ya no es tan eficiente, es la palabra a lo mejor que busco, y que tenemos más actualizaciones hoy en día, ¿no? Lo siguiente que vamos a hablar es el freno de disco. El freno de disco es la parte, yo diría que más actual dentro del sistema de frenos en los vehículos de combustión interna y también en los vehículos eléctricos. El freno de disco yo creo que es la parte más esencial y crucial. ¿Por qué? Porque son los que tienen mejor tecnología y los que pueden llegar a ser un poquito más eficientes que los frenos de tambor. Empezamos hablando de que el freno de disco es un dispositivo de freno que genera la fuerza de frenado por fricción, al igual que el freno de tambor. También este tipo de frenos, su sistema se basa básicamente en fricción. Es un sistema más sencillo, preciso, ligero y eficaz que el freno de tambor, y siendo empleado en la actualidad siempre en el eje delantero y en la mayoría de los casos también en el eje trasero del vehículo. Esto realmente lo vemos más comúnmente en vehículos de alta gama, que son vehículos que manejan una velocidad más alta, que son donde realmente necesitamos un freno de disco, pero habitualmente tenemos en la parte frontal, parte de frenos de disco, que es donde va la tracción de la mayoría de los vehículos, y en la parte trasera tenemos un freno de tambor. El conjunto de frenos de disco se componen de los siguientes elementos: es el disco de freno, las pastillas de freno y las pinzas o mordaza, que es el caliper. Básicamente esto es importante mencionarlo porque nos damos cuenta que en este caso nada más son tres elementos los que componen este sistema, y en el freno de tambor eran más, ¿no? Siguiente, que dice que los discos de frenado se encuentran fijados a las ruedas girando de manera solidaria a estas, mientras que las pastillas están dispuestas de las pinzas de freno mecánicamente fijadas a la mangueta o puente del vehículo. El circuito de frenos en este caso también es de la igual manera, nada más que en este caso no tiene un contacto con un bombín, sino el líquido de freno llegaría directamente al caliper, que es donde ejerce la presión dentro del disco. Por eso no hice mención, para poder hacer esto un poquito más rápido. Su funcionamiento es cuando se acciona el pedal de freno, la presión hidráulica generada por la bomba de freno se transmite hasta las pinzas de freno por las tuberías. Esto es lo que ahorita acabo de mencionar. En el interior de la pinza, la superficie plana de los pistones transforma la presión hidráulica en fuerza, y esto provoca que su desplazamiento, empujando las pastillas contra el disco y provocando la fricción entre ambos para reducir la velocidad de giro. Vamos a pasar al siguiente, que es el freno de estacionamiento mecánico. El freno de estacionamiento mecánico es el sistema que mantiene accionados los elementos frenantes del vehículo para que éste permanezca inmóvil. También se le conoce al freno de estacionamiento mecánico como un freno de emergencia, que es lo que el sistema de mando mecánico se activa por la fuerza muscular del conductor y no es amplificada más allá del efecto de la propia longitud de la palanca de mando. Esto no quiere decir que realmente es un frenado de emergencia, como lo dice en el siguiente párrafo, para poder generar un frenado en cualquier emergencia, o el deslizamiento simplemente es para que no tenga que estar un conductor presionando el freno y no se tenga que mover el vehículo. Está compuesta básicamente por elementos de accionamiento, palanca o pedal, una varilla intermediaria, un igualador de recorrido, el cable de acero flexible, que es el chicote que conocemos nosotros coloquialmente, la funda de protección para el cable acerado y el mecanismo encargado de actuar sobre las pastillas. Ahora pasamos a una actualización más reciente, que es el freno de estacionamiento eléctrico. Se supone que una mejor que el confort durante su manejo y su mayor espacio libre en el interior del vehículo. Esto porque cambia el espacio, ya que dentro del sistema tenemos, en lugar de una palanca, un simple botón, entonces aliviana un poquito más la cabina y mejora el confort dentro del vehículo.
Así es como funciona básicamente el sistema de frenos electrónico. Es el botón se presiona, el botón detecta, manda una señal, un impulso magnético a una computadora, que a su vez la computadora activa el freno dentro de las cuatro llantas para poder así evitar que se mueva. Entonces, básicamente ese es el tipo de reacción que hace este tipo de frenos y que a su vez también se desactiva en algunos casos con la velocidad. O sea, cuando el vehículo detecta que quieres acelerar, se desactiva automáticamente gracias a esta centralita. Y pues bueno, vamos a hablar del circuito de frenos a grandes rasgos, ya como tal, un conjunto, y nos dice que el circuito principal de frenos es el accionado por un mando de pedal situado en el interior. Esto quiere decir que el circuito principal de frenos es el que se maneja dentro del vehículo, que es cuando el chofer está conduciendo. También tenemos el circuito auxiliar de frenos, que este sucede cuando cuando un chofer eh, eh, activa el freno mecánico de mano o el de emergencia, ya sea mecánico o eléctrico. Es un circuito auxiliar de frenos, ya que no es necesario que esté una persona presente realizando la presión. Los sistemas de mando de frenos, vamos a hablar básicamente como de qué se tratan. El sistema principal de frenos es activado por un pedal situado en el interior del vehículo, que gobierna el conductor con su pie derecho. El esfuerzo sobre el pedal es transmitido a los frenos por medio de una instalación hidráulica. Esto es más o menos lo que viene siendo el sistema de mando de frenos, ya que, como lo vamos a ver en positivo, el principio de Pascal es el más importante dentro de este sistema, ya que este sistema se basa en que los líquidos son prácticamente incompresibles y además, de acuerdo con el principio de Pascal, la presión ejercida sobre un punto cualquiera de una masa líquida se transmite íntegramente en todas las direcciones. Esto nos da a entender de que si frenamos de una manera, nosotros a través del método de Pascal generamos una presión bastante más amplia para poder generar una frenada dentro de este sistema, con el sistema de mandos de frenos, en nuestro freno de tambor o freno de disco. Vamos a hablar también a su vez de los correctores de frenado. Los correctores de frenado son los que buscan evitar el despliegue del vehículo hacia la parte delantera, ya que es tenemos el declive del vehículo. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, que es para lograr una mayor desaceleración posible aplicando la fuerza de frenado sin que exista deslizamiento. Se debe determinar el peso que recae en cada rueda o eje. Para evitar dicho bloqueo, la presión hidráulica suministra a dicho eje debe regularse de forma proporcional al peso. Esto nos dice que es cuando nosotros empezamos a ver tipo sistemas que empezaban a salir, como el ABS. Bueno, más bien es el que más desarrollado está actualmente, que es el freno de ABS. Entonces es con el que vamos a enfocarnos en este tipo de existen diferentes tipos de compensadores de frenado, aunque en la actualidad se consideran en desuso en vehículos de turismo, ya que dicha función es suplida por la regulación antibloqueo de los sistemas ABS. Entonces, realmente los sistemas de frenado se pueden llegar a modificar dentro del sistema porque son para vehículos de carreras. Entonces, realmente en los vehículos de uso turístico o de uso comercial, como son los vehículos de diario, pues realmente ya nada más lo único que necesitamos es el sistema de ABS, que vamos a hablar más adelante también, y básicamente es eso. Pasamos ahora al servofreno. Como habíamos mencionado, el servofreno es amplificar la fuerza ejercida por el conductor sobre el pedal de freno. Esto nos dice o nos ayuda a entender que dentro del sistema de frenos nosotros necesitamos también un multiplicador, que es como lo que acabamos de ver a través del método de Pascal, para poder asegurar un frenado. Entonces, básicamente el servofreno es una parte muy importante dentro del sistema de frenados del vehículo, porque es la que nos ayuda a hacer la multiplicación dentro de nuestro sistema. Ahora vamos a pasar a hablar algo sobre el sistema ABS. El sistema ABS ayuda a evitar que el conductor pierda el control del vehículo frente a una frenada fuerte. Esto porque genera palpitaciones dentro de nuestro sistema. Entonces, a su vez, con el ABS nosotros podemos tener un control mejor de la tracción dentro de nuestras cuatro ruedas, a pesar de que tengamos solo tracción en la llanta. Entonces,
evita que se bloqueen, evita que se patine el carro también, entonces es una parte bastante importante dentro de este sistema. Y pues vamos a hablar acerca del sistema de ABS de Bosch. El sistema de ABS de Bosch, a diferencia de TVS, es que funciona a través de una centralita, funciona a través de un sensor que está detrás del pedal de frenado y que este detecta una frenada de emergencia y que está detectando una fuerza bastante importante. Entonces, este lo que hace es mandar pulsaciones dentro de nuestro sistema para poder así hacer frenados palutinas, para poder hacer un mejor agarre dentro de las llantas. El sistema ABS de TVS, que TVS o el ATE funciona a través del sensor que tienen las llantas. Esto nos quiere decir que cuando el sensor está detectando que va a ser muy altas velocidades y de repente buscas tener un frenado de emergencia porque tienes un vehículo cerca, lo que hace este sensor es eh, acelerar todavía más el carro, pero a su vez frenarlo. No sé si se explique, no sé si eso tenga algo de sentido. Que lo que busca es poder tener el control en las llantas, o sea, que tú puedas dar un giro de una llanta, pero que a su vez todo el carro te siga. O sea, a diferencia del ABS, lo que hace el ABS es frenar totalmente el carro, y lo que hace el sistema ABS TVS es darle dirección o que pueda permitirte unos milésimas de segundo tener dirección dentro de tu vehículo para así evitar un siniestro. Vamos al asistente de frenado con gestión electrónica. El sistema electrónico de frenado está configurado como un sistema que se dirige a través de una unidad de control que es la encargada mediante el uso de sensores. Esto nos da a entender que es, por ejemplo, lo que estamos utilizando actualmente um, Tesla, que usa el piloto automático. Entonces, a través de varios sensores que están conectados a su vez y de varias cámaras, claro, pueden generar un manejo o una manejo automático. ¿Por qué? Porque una centralita está teniendo una tecnología bastante alta, entonces ella lo que hace es interpretar lo que está viendo y lo que está pasando dentro de su ecosistema para poder así generar una dirección dentro de nuestro frenado. El frenado selectivo, vamos a hablar también sobre el frenado selectivo Sensotronic, que es específico de Mercedes-Benz, que es lo que la información que yo he tenido. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Que nos dice que con el frenado selectivo Sensotronic las actuaciones del conector sobre el pedal de freno son convertidas en impulsos electrónicos que son conducidos en un microprocesador. Esto nos quiere decir que a través de señales nuestro sistema está detectando qué tipo de frenado es el necesario dentro de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros frenamos de emergencia y no está preparado nuestro sistema. Entonces, lo que hace este sistema Sensotronic, que apenas está en desarrollo de mejoras, que ya es un desarrollo claramente habitual, está generando una actualización para que podamos nosotros tener un mayor control y tener una reserva de frenado, si así se podría decir, para que cuando necesitemos un frenado no sea tan brusco nuestro frenado, pero que a su vez frene de manera específica, vaya la redundancia. Vamos a hablar ya por último sobre el frenado regenerativo. El frenado actualmente se maneja totalmente en vehículos híbridos, en vehículos electrónicos, que a través de un sistema que permite recargar las baterías de tu coche eléctrico o híbrido cada vez que pisas el pedal de freno. Es muy útil, sobre todo cuando circulas por ciudad, ya que debes frenar constantemente. Entonces, esto lo que hace es, al estar nosotros teniendo esa fricción, el, el sistema dentro de que lo vamos a hablar más adelante, que es el principio de funcionamiento, genera electricidad para poder así recargar las baterías dentro de nuestros vehículos. Los frenos regenerativos son los que suelen incluir los coches eléctricos e híbridos, como ya lo mencioné, y este tipo de mecanismos es una forma eficiente de conseguir energía para vehículos sin gastar combustible, en el caso de los híbridos y de recargar las baterías de los coches eléctricos. Pasamos a la siguiente. Esto dice que es el principio ya de funcionamiento dentro de este último punto, que es que en un coche eléctrico o híbrido al pisar el freno, la energía cinética se convierte en electricidad debido a que el motor eléctrico del coche funciona como convertidor y generador del vehículo. Esto lo hemos visto que a través de un motor podemos también generar electricidad, así como generar como un retorno. Entonces, la energía que se ha producido durante las frenadas es enviada a las baterías del coche para que ésta pueda ser usada más tarde.
esto almacenando dentro de nuestras baterías para poder así generar un aprovechamiento o hacer el vehículo un poco más eficiente. Y pues bueno, eso dejo aquí la bibliografía de este tipo de sistema, bueno, de esta exposición. Entonces, espero haya quedado claro y pues cerramos con esta presentación.